Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, ahí estamos, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy, módulo número 3, ciclo de las ganancias de las empresas. ¿Sí? Ya estuvimos viendo, definiendo los ciclos, entendiendo estas ideas un poco más como abstractas, ¿no? En esa primera clase. Después vimos el módulo 2, donde vimos el ciclo económico. Y ahora vamos a seguir con el ciclo de las ganancias. Y vamos a ir viendo cómo esas ideas un poco abstractas, ¿no? Cuando hablábamos de definiendo los ciclos, esta idea de esa tendencia estructural media, esas ideas un poco abstractas, que creo que en el ciclo económico un poquito empezamos a verlo como un poco más tangible. Creo que ahora también, o es mi idea, o espero que así sea, cuando veamos este módulo, empezar a ver que esa idea tan abstracta de la tendencia estructural media no es tan abstracta después de todo, ¿no? Que finalmente las ganancias de las empresas finalmente van a ese punto medio. Pero bueno, vamos a arrancar bien con este tema. Y para eso, cuando hablamos de ganancias, creo que la clave pasa por entender que si hablamos de ganancias, a grandes rasgos cómo está conformada una ganancia de una empresa, porque uno enseguida asocia la idea de vender más, ¿no? Vender mucho, lo cual está bien. A mayor venta, cuanto mayor sea la venta que tengamos, obviamente que eso va a ayudar positivamente a las ganancias, pero también está la otra parte que es importante y que son los costos. Los costos también son parte de las ganancias y nosotros cuanto más podamos reducirlos, también van a ayudar positivamente a las ganancias de las empresas. Entonces vamos a empezar a ver un poquito ideas de los sectores económicos y cómo juega esta idea de las ventas y de los costos según en qué fase del ciclo nos encontremos. Y vamos a empezar a ver que no lo van a hacer de la misma manera, o sea, su rendimiento, o sea, las ganancias que obtengan las empresas no lo van a hacer de la misma manera todos los sectores económicos cuando estamos en una fase de expansión o cuando estamos en una fase de recesión. Cada una tiene sus características, hay algunas que se van a ver más afectadas negativa o positivamente en relación a las ventas, o lo mismo también, positivo o negativamente en relación a los costos. Así que, a ver, tengamos algún pantallazo general como para entender, si hablamos de las ventas, cómo puede afectar el ciclo económico a cada uno de estos sectores. Entonces, vamos a distinguir, cuando hablamos de ventas, que hay como dos características, que una es ser muy sensible al ciclo económico o al revés, ser un sector que es poco sensible a lo que es el ciclo económico. Es decir, qué sectores pueden tener como más fluctuación, si se quiere, en relación a las ventas, según en qué fase del ciclo estés. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aquellos que tienen mucha sensibilidad al ciclo, cuando hablamos de las ventas, bueno, primero vamos a hablar de empresas relacionadas a materias primas y componentes industriales. Este tipo de sectores siempre van a ir muy bien en los momentos de expansión, pero les va a ir muy mal en los momentos de recesión, porque básicamente cuando estamos en un momento de expansión es cuando se están demandando ya sean químicos, metales, plásticos, todo lo que tenga que ver con cada vez producir más. Estás en la fase de expansión. Entonces, este tipo de empresas van a vender muchísimo cuando realmente estamos en la fase de expansión de la economía. Pero es uno de los sectores que más va a estar sufriendo en los momentos recesivos, porque justamente depende mucho de la parte de las ventas. En los momentos recesivos es cuando uno se ajusta el cinturón, es cuando hay menor demanda de estos productos y que por supuesto van a estar entonces produciendo mucho menos. Otro de los sectores que también puede tener como mucha fluctuación en sus ventas, dependiendo en qué sector estés, son los consumos de lujo. El consumo de lujo, que también acá podemos entender lo que son viajes, lo que es entretenimiento. Mientras estés en la fase expansiva, todo bien, ¿no? O sea, la gente tiene plata en el bolsillo, puede consumir y encima puede darse justamente el lujo, ¿no? De ir a buscar productos, como sería en este caso, ¿no? Consumo de lujo o tomar unas buenas vacaciones, entretenimiento. En cierta manera le está yendo bien económicamente y digamos como que le sobra algo de plata, ¿no? Como para pasarla bien.
pero en los momentos recesivos no. En los momentos recesivos te enfocás en consumos básicos, como vamos a ver a continuación, pero el entretenimiento y esas cosas como que uno lo deja para después, ¿no? Entonces, bueno, la industria del entretenimiento, por ejemplo, tiene mucha afectación en sus ventas cuando llegan los momentos recesivos. O también cuando hablamos de bienes duraderos de alto costo, acá podemos entender automóviles, podemos entender maquinarias, podemos entender departamentos, o sea, son bienes que duran, o sea, son como inversiones a largo plazo y que demandan un gran monto para poder estar comprándolos. Entonces, claro, en los momentos de expansión son los momentos donde tenés más facilidades para comprar este tipo de bienes. Normalmente también porque hay créditos disponibles y podés comprarlos. Porque en esos momentos también los vas a estar necesitando. Por ejemplo, lo que puede ser una maquinaria de una fábrica. Justamente, si estás vendiendo cada vez más porque estás en la expansión, esa maquinaria la vas a estar necesitando. O un camión, por ejemplo, para estar haciendo transportes y entregas de tus productos. Ahora, si estamos en una parte recesiva, es como que, a ver, no hay mucha urgencia por comprar una maquinaria o comprar un camión de transporte, ni tampoco un inmueble, no hay mucha urgencia. Y además también es como que se acaban un poco las posibilidades y facilidades para comprarlo, porque también recuerden que en las recesiones se termina el crédito. Entonces estos sectores son como muy sensibles, ¿sí?, a la parte de las ventas cuando hablamos de si estamos en una fase expansiva o recesiva de la economía. Pero después hay otros sectores que no tienen tanta fluctuación, que son como bastante más constantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son poco sensibles al ciclo? Sectores de necesidades básicas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Empresas relacionadas a la industria alimenticia, a lo que es la salud, por ejemplo. Son todas necesidades que, a ver, nosotros no vamos a dejar de comer por estar en una recesión, en todo caso, no iremos a comer a un restaurante, pero vamos a comer en nuestra casa. Capaz que no compraremos los mismos productos de siempre, quizás no la primera o mejor marca, quizás vamos a la segunda, pero consumir vamos a seguir demandando alimentos. Lo mismo también lo que es la salud. Digamos, uno no puede postergar y decir, si necesito digamos, una cirugía, no puedo decir, no, voy a esperar a que llegue la expansión económica para pagar mi cirugía. Si la estás necesitando ahora, vas a hacerlo ahora, ¿no? Entonces, las necesidades básicas tienen mucha menos fluctuación, es decir, siguen funcionando y siguen generando beneficios este tipo de empresas, ya sea que estemos en una fase de expansión o de recesión. Después, otro tipo de empresas que venden consumos quizás no básicos, pero que sí son de bajo costo, también se van a estar demandando. Por ejemplo, diarios, ¿no? O sea, comprar diarios o lo que puede ser una suscripción por internet. Pueden ser consumos que tienen un monto muy chiquito, no es algo básico, no es algo necesario, pero como es un costo muy chiquitito, bueno, es como que uno quizás lo sigue consumiendo por más de que estemos en una recesión. O lo mismo, la demanda de servicios de bajo costo. Eh, a ver, vamos a estar hablando de, por ejemplo, algunas cosas que son como muy necesarias, como el transporte, ¿no? Pagar el colectivo. Es un costo, digamos, chico, pero lo vas a necesitar, tenés que ir a trabajar. Bueno, el costo de pagar entonces el transporte que te lleve al trabajo, y es algo que nosotros vamos a seguir pagando y que por lo tanto es una empresa que no va a tener tanta fluctuación en sus ganancias, o incluso también si hablamos de costos, digamos, más chicos en ciertos servicios, que no podemos postergar para más adelante, como por ejemplo ir a la peluquería. Nosotros nos tenemos que cortar el pelo ahora. No podemos decir, bueno, vamos a esperar a la expansión para cortarnos el pelo. ¿No? O sea, hay cosas que las estamos necesitando como con cierta urgencia y son, digamos, de bajo costo y vamos a seguir consumiéndolos, quizás un poquitito menos respecto de momentos de expansión, pero que a grandes rasgos no va a haber tanta fluctuación en relación a las ventas que pueda tener este tipo de empresas según en qué fase del ciclo estemos. Después hay otras empresas que
como que son un poquitito más rebeldes, ¿sí? Hago este comentario porque cuando hablamos de energéticas, cuando hablamos de petroleras, de mineras, que dependen mucho del commodity, ¿sí? En el caso de una petrolera, justamente del petróleo, cuando hablamos de una minera, del precio del oro, dependen mucho de los commodities. Y yo acá en este gráfico, para que se entienda un poco la idea de lo que estoy diciendo y por qué son como tan rebeldes, si nosotros vamos a ver a Barrick Gold, que es una minera, que es lo que vemos en color negro, yo acá comparo Barrick Gold con el S&P 500 en color naranja, y es como que es muy difícil de encontrar una correlación. O sea, no necesariamente las acciones de Barrick Gold están subiendo cuando estamos en expansión, porque la verdad que hay momentos de expansión del S&P 500 acá en naranja, y mientras tanto hay momentos de caídas de Barrick Gold, de subas, de caídas, como que no hay una correlación tan directa, pero sí, cuando yo relaciono Barrick Gold con el ETF GLD, es decir, el ETF del oro, hay una correlación que a los ojos, o sea, resulta como muy evidente, ¿no? Vemos el ETF celeste subiendo, bajando y Barrick Gold haciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de empresas que dependen de commodities, sí son bastante más rebeldes y como que no responden tanto al ciclo económico. Afecta en el sentido de, sí, esto que vimos acá, las ventas, que en general, o sea, siempre van a tratar de hacerlo mejor en la expansión que en la recesión, pero a ver, al fin y al cabo, este tipo de empresas lo van a hacer bien cuando el precio del commodity esté subiendo y las empresas lo van a hacer mal cuando el precio del commodity esté bajando. O sea, prácticamente es como invertir en estas empresas, es casi como comprar propiamente dicho el commodity, ¿sí? Entonces acá es un poco más difícil de entender los movimientos cíclicos que realizan este tipo de empresas en relación al ciclo económico general. Y después otro sector que también tiene como otra sintonía propia es el sector financiero, pero no es tan impredecible, sino que el sector financiero es bastante predecible en el sentido de que el sector financiero suele ser uno de los que mejor, o mejor dicho, el que más rápido reacciona inmediatamente después de la crisis. ¿Por qué? Porque el sector financiero, si recuerdan lo que vimos en la clase pasada, ¿qué hace la Fed cuando hay crisis? Manda políticas expansivas. Esas políticas expansivas hacen que se baje la tasa, que haya mayor inyección de liquidez. O sea, lo que está buscando la Fed es que se aceite el sector financiero para que si el sector financiero está en movimiento, ayuda a qué? A dar créditos, a dar préstamos. Entonces, el sector financiero es, seguramente lo habrán escuchado esta frase, ¿no? Como que los bancos son los que primero reaccionan al ciclo económico. Y sí, este es el motivo. Entonces, la Fed ayuda a los bancos a que generen su negocio de tomar préstamos, pagar una tasa y después cobrarla a tasas más altas, ¿sí? A préstamos a mayor largo plazo, generando la ganancia para el banco, y si el banco tiene entonces una ganancia, está incentivada a dar préstamos al resto de las empresas, ¿sí? Entonces, sector financiero, entendamos que funciona de esta manera. Inmediatamente después de la crisis, suele ser el que más rápido va a estar reaccionando. Bueno, sigamos. Entonces dijimos que las ganancias están constituidas tanto por las ventas, pero también por lo que hacen los costos. Entonces, cuando hablamos de los costos, también hay algunos costos que son más sensibles al ciclo económico y hay otros que lo son menos. Cuando hablamos de costos, existen dos tipos, que son los costos variables y los costos fijos. Los costos variables dependen de la unidad producida. Por ejemplo, si hablamos de una fábrica de calzado, el cuero que necesito para fabricar zapatos, ese costo que yo voy a tener es proporcional a las unidades que yo voy a estar produciendo. Si yo produzco mayor cantidad de zapatos, voy a demandar mayor cantidad de cuero. Mis costos aumentan, sí, pero aumentan proporcionalmente a las ventas también. Esos son los costos variables.
Y después hay otros costos, que son los costos fijos. Esos costos fijos son los costos que no dependen de la unidad producida, que son siempre los mismos. Por ejemplo, lo que puede ser un alquiler, ¿sí? El alquiler de la fábrica. Entonces, este tipo de costos sí son muy sensibles al ciclo, porque imagínense, si yo tengo que pagar un alquiler en la medida de que yo venda zapatos, espectacular. Si yo tengo ventas, tengo dinero que me está entrando, puedo pagar el alquiler. Pero el problema es cuando llega la recesión. ¿Cómo hago yo para pagar el alquiler? Que el alquiler sigue siendo exactamente el mismo monto, pero a mí ahora no me está ingresando dinero porque yo no estoy vendiendo o estoy vendiendo cada vez menos. Ese es el problema de los costos fijos. O mejor dicho, más que problema. El costo fijo es un apalancador. El costo fijo es excelente en los momentos de expansión, porque cuanto más vendo, más distribuyo ese costo fijo entre las unidades producidas, pero el problema es que, así como es un apalancador positivo en los buenos momentos, también es un apalancador negativo en los malos momentos, porque mi alquiler, ese costo fijo, sigue siendo el mismo, pero ahora, ¿cómo hago para distribuirlo entre mis unidades producidas si cada vez es menos? O sea, un poco simbólicamente, lo que estoy tratando de decir con esta idea de costo fijo es de que el costo fijo es el mismo, no cambia, ¿sí? Los servicios, por ejemplo, que yo tengo que pagar, ¿sí? El servicio, no sé, la ABL, por decir algo, ¿sí? Costo fijo, el costo fijo es el mismo, no importa si estás en expansión o recesión, pero cambia mucho si este costo fijo yo lo tengo que repartir entre 9 unidades producidas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a que si yo lo tengo que distribuir, este costo fijo, en 3 unidades producidas. Y ya me entran 3 letras en cada una de estas 3 unidades producidas. El costo fijo es mayor cuando produzco menos, ¿no? Esto es un poco lo que quiero decir. Entonces, claro, ¿cuáles son las empresas que, digamos, mayor impacto tienen en relación a los costos? Y todo lo que tenga que ver con la industria en general, energía, materiales también, aunque recuerden que también influye mucho este tema de los commodities, pero pensemos en las industrias. ¿Sí? Las industrias son, o sea, en los momentos de expansión lo van a estar haciendo muy, pero muy bien, pero en los momentos recesivos lo van a estar haciendo tremendamente mal. ¿Sí? El sector industrial es el que más sufre en relación a los costos según en qué fase del ciclo te encontrás. Bien, ¿alguna consulta de esto? ¿Salario sería costo fijo? Y no, o sea, a ver, pensémoslo que en Estados Unidos es distinto. O sea, a ver, nosotros acá en Argentina es como que, a ver, normalmente como que no hay tantos despidos, ¿no? Pero en Estados Unidos es diferente. Allá es como mucho más flexible y si hay, digamos, un momento para atarse el cinturón, las empresas sí van a estar despidiendo a la gente. No tienen los costos laborales que tenemos acá. Acá en Argentina, quizás en una recesión, es preferible que no despidas, ¿no? Por todo lo que tenés que estar pagando, pero en Estados Unidos no. Si realmente se vende menos en la empresa, va a despedir gente. Es así, lamentablemente. Entonces, digamos, los salarios no es un costo fijo, porque realmente va a depender muchísimo de las unidades producidas. En recesión aumenta el desempleo, y sí, es así. No, costo fijo, piénsenlo más como lo que es un alquiler, lo que puede ser los servicios, ¿sí? Ese tipo de costos más que nada. Después, a ver, convengamos que la mayoría de los costos normalmente suelen ser variables, dependen más de las unidades producidas, pero en el caso de las industrias es donde más creo yo que claramente lo vamos a poder encontrar estos costos fijos, ¿sí? O sea, ustedes imagínense como una planta, ¿sí? Esas fábricas son plantas, son lugares enormes. Cuando llega la recesión, no es que vas vendiendo parte de tu planta sigue siendo la misma. Tenés maquinarias que si bien las estás usando menos, pero igual el mantenimiento tenés que seguir haciéndolo. ¿Sí? Creo que es más claro de verlo en ese sector. Bien, entonces, siguiendo con la idea de los sectores económicos,
esto que recién acabamos de ver de manera conceptual y teórica, cuando vamos a la estadística corrobora esto que acabo de enseñarles. Entonces, yo acá lo que les marco con rojo es cuánto cayeron las ganancias de los distintos sectores económicos cuando hay recesión. Entonces, ¿qué vamos a estar encontrando? Que las ganancias, de qué sectores se ven más perjudicadas en los momentos recesivos, o sea, más que ganancias, en todo caso, los que tienen pérdidas. Bueno, los peores son sectores de materials, consumo discrecional. El consumo discrecional es el consumo que no es el básico, sino que son necesidades no básicas. Y el sector industrial, ¿sí? Como decíamos. Entonces, en los momentos recesivos, justamente, es lógico que pase esto, hay mucha menos demanda de sus productos y encima en el caso de sectores como materials y las industrias, se les también perjudica más por el tema de los costos. Ahora, ¿cuáles son los sectores que mejor lo hacen en las recesiones? El sector de salud, el sector de consumo básico y el sector de utilities. Utilities son los servicios públicos. Los servicios públicos también van a estar siendo demandados por más que haya una recesión. Entonces vamos a ver que estos tres sectores incluso generan ganancias un poco más bajas, pero generan ganancias incluso cuando hay una recesión, ¿sí? O sea, a ver, más allá de que conceptualmente y teóricamente estamos aprendiendo esto, o sea, realmente es lo que la historia nos demuestra, ¿sí? La estadística nos muestra que hay sectores que lo hacen mejor en la recesión y hay otros sectores que lo hacen mucho peor. Entonces, dicho todo esto, para que más o menos se hagan una idea en relación a cuándo sería como el mejor momento de cada uno de estos sectores, según en qué fase del ciclo te encontrás, en relación a cuál sería como tu mejor momento para esas ganancias, o mejor dicho, de manera relativa con otros sectores, ¿no? ¿Cuál uno debería estar como eligiendo acompañar en cada una de estas etapas? Bueno, entonces, en el caso de la depresión, lo mejor es estar en sectores de salud, de producto básico, servicios públicos, necesidades básicas, ¿sí? Todos estos sectores a los cuales se les van a seguir demandando todos sus productos y servicios y que son sectores que por más que estés en depresión, probablemente estén generando o una ganancia o por lo menos no estarán teniendo una pérdida tan mala como otros sectores. Cuando ya estamos pasando de la depresión a la recuperación, el financiero, ¿sí? Una vez ya que la crisis, lo peor ya pasó, el sector financiero es el que va a estar reaccionando. Ya después cuando nos vamos a la expansión, empieza bueno, a aceitarse toda la economía y al aceitarse vas a estar demandando, como digo, ¿no? Tanto productos químicos, metales, plásticos, ¿sí? Se pone de pie la industria, el transporte también, los servicios, real estate, y ya más como para la última etapa, ¿no? Esos momentos como un poquitito más de fiesta, si se quiere, cuando ya, digamos, económicamente a la gente le está yendo bien, y ahí es cuando se empiezan a demandar los bienes de lujo, entretenimiento, tecnología, productos no esenciales. ¿De acuerdo? El tecnológico, ¿dónde lo ubicarías? A ver, pongamos tecnología, aunque convengamos que tecnología hoy en día, la verdad que abarca tantas cosas, que te diría, no solamente al final del ciclo, sino que también tecnología podría ir acá, en todo lo que puede ser la etapa más como de expansión. Pero desde otro punto de vista, sí, ya que me consultan esto, desde otro punto de vista, no necesariamente por el lado de las ventas y de los costos, sí es habitual que el fin de ciclo implique como una mayor demanda, quizás de empresas más del estilo tecnológicas. Bien, normalmente vamos a ir viendo que lo más probable es que al fin del ciclo sea mucho más demandado un índice como el Nasdaq y no tanto el Dow Jones, ¿no? Que el Dow Jones es más como de empresas más tradicionales, que no son de tan alto crecimiento. En cambio, el Nasdaq, y que tiene mucho peso en la tecnología y que las de tecnología son normalmente de alto crecimiento, generalmente vamos a ir viendo que hay una gran demanda de este tipo de sectores, más bien para finales del ciclo.
y que todo lo contrario más bien al principio del ciclo. ¿Por qué? Porque van a ser también una de las que más van a caer. El sector tecnológico no lo hace bien en los momentos recesivos. Bien, entonces, quizás desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de las ganancias, o sea, de ventas y costos, sino desde el punto de vista de la demanda de los inversores, ¿no? O sea, el gusto de los inversores por el sector tecnológico, quizás un poquito más en ese sentido es que lo puse más como para la etapa final, ¿sí? Espero haberme explicado lo que estoy queriendo decir. Bueno, a ver, acá, claro, lo que preguntan es si en cierta manera la bolsa va acompañando esto. A ver, un poco sí, pero lo que vamos a ver a continuación es de que esto no es suficiente, sino que también tenemos que ver la evaluación para ver si tiene sentido comprar alguna de estos sectores. Pero en general vamos a decir que desde el punto de vista del rendimiento en la bolsa, va a tener bastante congruencia con esto que están viendo acá en el gráfico. Cuando hablamos de un momento de depresión, estos sectores o van a estar subiendo o si están cayendo, van a estar cayendo mucho menos que el resto. ¿Sí? O sea, esto es un poco como una comparación, es una cuestión relativa. ¿Cuáles en todo caso van a estar teniendo un mejor rendimiento? Y sí, en los momentos de depresión, este tipo de sectores normalmente van a tener un mejor rendimiento. Entonces, es una de las estrategias que ustedes pueden utilizar para posicionarse estratégicamente en, digamos, en distintos sectores según en qué etapa estás. Lo mismo el sector financiero. El sector financiero no tiene mucho sentido posicionarse más hacia fines de ciclo, sino más bien al principio. Bien, el tema es que uno también se tiene que adelantar, ¿no? A todas estas cosas. Y como les digo, ¿no? El resto, o sea, no es que no puedan subir antes, porque, a ver, bienes de lujo, entretenimiento, tecnología o el consumo no discrecional, obviamente que también van a estar subiendo en las etapas anteriores. Bien, o sea, lo que estoy en todo caso queriendo decir es de que más se van a estar destacando respecto de otros sectores. Bien, pero obviamente que en los momentos de recuperación, todas las empresas van a tender a subir en rendimientos, pero capaz que no se llega a ver, bueno, cuál más que otra, quizás sí, como les decía, el sector financiero, pero ya para el final de la etapa es más habitual ver que estos sectores lo hagan como muchísimo, muchísimo mejor en rendimiento a que, por ejemplo, lo que puede estar haciendo un sector como el de salud, ¿bien? Pero bueno, obviamente que esto es a grandes rasgos y siempre puede haber algunas excepciones. Y como les digo, a ver, más allá de nosotros pensar en términos de rendimiento, que ese rendimiento va a ser un reflejo de las ganancias que estén generando estas empresas, pero tampoco nos sirve mucho si nosotros llegamos tarde. Entonces, nosotros tenemos que también tener en cuenta la evaluación, si realmente está un precio atractivo como para que yo pueda estar comprando alguno de estos sectores, ¿no? Eso es importante, ver si realmente el precio lo vale y para eso, por supuesto, siempre hay que adelantarse. Porque, a ver, por ejemplo, ¿no? En el sector bancario, ¿qué podría ocurrir? Que uno cuando ve una curva empinada, una curva positiva de rendimientos, dice, bueno, como la curva está empinada, voy y compro bancos. Pero uno lo tiene que pensar desde antes, ¿no? O sea, uno tiene que pensar, no, todavía no está empinada. Entonces, como no está empinada, voy a comprar ahora bancos pensando para mañana, ¿no? Esa sería como un poco la lógica y adelantarse a que los hechos finalmente ocurran. Sí, obviamente que para tomar estas decisiones no basta solamente con entender en qué fase estás y que realmente las ganancias de las empresas se estén comportando tal cual corresponde al ciclo, sino que hay que también empezar a combinar otros elementos como, bueno, como vamos a ver a continuación, que también es la evaluación. Bueno, vamos a esto entonces. Bueno, cuando hablamos de evaluación nos referimos a si un activo está barato o caro respecto de su valor intrínseco. Ese valor intrínseco es el valor justo de los activos. Ahora, la evaluación, la verdad que también es algo bastante subjetivo, ¿no? O sea, digamos, no hay un lugar específico
donde encontremos, ¿no? Como, bueno, esto es barato, esto es caro, esto es un precio justo. ¿Cuántas veces pasa que un analista dice una cosa y otro analista dice otra? O sea, pensemos de que, en cierta manera, la evaluación es bastante subjetiva. Ahora, nosotros, si bien obviamente que no vamos a ser expertos valuadores, pero sí nosotros vamos a tener nuestra idea de evaluación en relación a los extremos de los ciclos. O sea que nosotros de una manera implícita vamos a poder entender cuándo estamos en un terreno de subvaluación, cuándo estamos en un terreno de sobrevaluación y cuándo estamos en un terreno donde no hay nada extremo. Entonces, si nosotros entendemos que cada vez que hay una crisis, esos puntos extremos y bajos de los ciclos, cada vez que hay crisis, siempre hay una subvaluación, o sea, creo que nadie va a pensar que en una crisis los activos estén caros, ¿no? O sea, entendamos que es el momento donde emocionalmente la gente reacciona de una manera alocadísima. O sea, en las crisis pasan dos cosas. Por un lado, caen los beneficios, ¿sí? Lo cual es, en cierta manera, lógico que caigan los precios porque están cayendo los beneficios de las empresas, pero además también se suma a la exageración del ser humano, que lo vamos a estar viendo en la parte, digamos, emocional, la clase que viene. Entonces, entendemos que en los momentos de crisis siempre va a haber subvaluación. No, no hay crisis sin subvaluación, de la misma manera que no hay auge sin sobrevaluación de activos. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para entender si la bolsa está cara o barata? Nosotros nos comparamos con otros momentos de la historia y específicamente en estos extremos, porque en estos extremos es donde claramente vamos a poder entender si está caro o está barato. Cuanto más nos acercamos al punto medio, es mucho más difícil de poder interpretar si la bolsa está cara o está barata, pero en sus extremos es clarísimo. Entonces, de una manera, si se quiere, no directa, sino indirecta, siempre vamos a poder entender si la bolsa está cara o está barata. Y en última instancia, entendámoslo desde el punto de vista emocional. O sea, de ninguna manera un activo va a estar barato cuando la bolsa esté eufórica. Si la bolsa está eufórica, es imposible que la bolsa esté barata. Y de la misma manera al revés, ¿no? En los momentos de tanta negatividad y tanta depresión, es imposible que la bolsa esté cara en esos momentos, ¿no? Entonces, de una manera implícita y comparándonos con estos momentos extremos de los ciclos de la historia y del pasado, nosotros vamos a poder tener una referencia de si estamos caros, si estamos baratos, o si estamos en un terreno donde no es tan claro de poder verlo, lo cual significa que estamos más bien como navegando en un término intermedio, ¿sí? Y para nosotros las valuaciones no solamente es importante qué pasa con los fundamentos, sino cómo los inversores interpretan esos fundamentos. Bien, porque los fundamentos es como que siempre son como una excusa para el inversor. O sea, a veces el mismo fundamento puede tener una expresión negativa o puede tener una expresión positiva según el ánimo del inversor. Y capaz que es el mismo fundamento. Entonces el inversor tiende como a manipular, ¿no? O sea, cómo interpretar el fundamento en cuestión. Entonces, por eso para nosotros es muy importante entender que los precios de los activos no solamente van a variar porque puedan cambiar sus fundamentos, sino porque encima van a cambiar mucho cómo los inversores van a estar viendo esos fundamentos, ¿no? Por eso un poco acá la imagen que les comparto, donde nosotros no solamente vamos a ver el fundamento, ¿sí? Si se quiere, no sé, lo que se ve acá en la mesa, cómo van aumentando las ganancias de una empresa, sino que encima nosotros también es como que vamos a estar observando a todo este grupo de analistas que está acá, ¿no? Y tratar de entender qué están viendo ellos, qué están interpretando ellos, ¿no? Es como si nos ponemos como en un escalón más arriba y ya no solamente analizamos el fundamento, sino cómo los demás están viendo a ese fundamento. Bien. Así que bueno, evaluaciones. Para hablar de evaluaciones hay dos elementos que vamos a analizar, que son por un lado lo que se llaman los EPS o los BPA en español, es decir, los beneficios por acción. Y el segundo elemento que vamos a ver es lo que se llama el ratio,
que sería el ratio PER, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Entonces, vamos con el primer elemento, ¿sí? EPS, beneficios por acción. Seguramente este término, entonces, lo habrán escuchado nombrar. En inglés serían earning per share, es decir, las ganancias de las empresas dividido la cantidad de acciones que tiene. Sí, básicamente es eso, como es un beneficio por acción. Ganancias dividido la cantidad de acciones que tiene una empresa. Entonces nosotros podemos ver los EPS de una empresa en particular o lo podemos ver a través de un índice de un conjunto de empresas, como por ejemplo es el S&P 500. En este gráfico histórico desde 1900, yo acá tengo dos gráficos. Por un lado, ¿qué tengo acá? En naranja es el S&P 500, el índice, pero ajustado por inflación. Y abajo, ¿qué tengo? También los earnings per share, o sea, las ganancias que generan las empresas que constituyen el índice S&P 500, ajustadas por inflación. ¿Y qué vemos acá? Que por un lado, o sea, hay una tendencia de largo plazo, las ganancias de las empresas van aumentando en el largo plazo, lo cual se tiene que traducir en un índice, como el S&P 500, que sube en el largo plazo, pero también hay movimientos cíclicos. Y estos movimientos cíclicos son muy consecuentes. Los movimientos que realizan las ganancias, que finalmente se traducen en los movimientos cíclicos del precio. Se puede ver perfectamente cómo hay una estrecha sintonía con esto, lo cual en cierta manera, si lo pensamos, es lógico, ¿no? Y debería ser así, si estamos invirtiendo en empresas, nosotros estamos invirtiendo en las ganancias de esas empresas. Pero a veces pareciera ser como que es necesario verlo, ¿no? O sea, como si no lo veo, no lo creo, aunque deberíamos confiar plenamente en ello. Bueno, creo que este gráfico es más que claro en ese sentido. La sintonía entre ambos gráficos está, ¿no es cierto? Vayamos un poquito, si se quiere, haciendo un poquito más de zoom, año 1990 hasta la fecha, lo mismo, ¿sí? Gráfico de S&P 500 arriba, los beneficios por acción abajo. Y fíjense, yo esta línea que marco acá, esta flecha negra, es una línea que marqué yo, digamos, a mano alzada, ¿no? Obviamente no es que está calculada, pero fíjense cómo esta idea de la tendencia estructural media que finalmente vas a volver a pasar por ahí, que cada vez que te excediste, o por momentos de extrema positividad y momentos económicos extraordinarios, finalmente al punto medio vas a volver, y como también al revés, después de una tremenda crisis, eso no va a durar para siempre, te vas a recuperar y vas a volver al punto medio. O sea, cada exceso finalmente va a volver a la media. Y que esto es un poco lo loco de, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, si fuésemos robots, todo se movería como esa línea negra. Pero no, la economía no funciona así. Ni el Producto Bruto Interno, ni tampoco las ganancias de las empresas se comportan como una línea recta, sino que tienen estos movimientos sinuosos, dado, bueno, ya saben, ¿no? Por todo el comportamiento humano, que no somos racionales y demás. Entonces, claro, a ver, digamos, el hecho de analizar a los EPS de esta manera, ¿sí? Con un gráfico tan simple como este, ¿qué es lo que nos dice? Y mira que cada vez que te fuiste bastante lejos de esa línea negra, y más bien que tengas un poquito más de cuidado, ¿no? Porque significa que estás en el auge y que la historia te demuestra que el auge no dura para siempre, ¿no? Como que ten un poquito de cuidado mientras todos están festejando. Y después al revés, que cuando te fuiste mucho para abajo, que no te pongas negativo como todo el mundo, que esto no va a durar para siempre, que si te alejaste mucho del punto medio, es una excelente noticia, porque significa que las cosas están muy mal y significa que es una gran oportunidad. Entonces, vemos perfectamente cómo en un momento como lo que es la burbuja.com, que es esto que están viendo acá en la pantalla en color azul, creo que mi cursor se ve, sí, esto que les marco acá es el punto de la burbuja.com. Y sí, ¿qué vas a estar, arriba o vas a estar abajo de esta línea? Y vas a estar arriba. Y después al revés, cuando llega la crisis, ¿qué vas a estar? ¿Arriba de esta línea o vas a estar abajo? Y vas a estar abajo. Ciclo siguiente, el de la crisis subprime. Estás en el punto alto.
¿sí? De la bolsa y de los EPS, ¿sí? Porque esto tiene una estrecha sintonía. Entonces, si vos ves que los EPS están en la parte alta de esta línea, y sospechá de que estás en un punto alto de la bolsa también. De la misma manera al revés, ¿no? Cuando te fuiste abajo, y bueno, lo de la Prime es una locura realmente lo que pasó. Creo que el gráfico habla por sí solo. Esta caída fue fenomenal. Bueno, tremenda oportunidad, ¿no? Incluso los ciclos más chiquitos, que a veces en general son ciclos que van a parar, en todo caso, si se quiere, en esta línea media. Y si vamos un poco más al corto plazo, sí, uy, o me hace mucho zoom o se me aleja completamente, a ver ahí. Si vamos más al corto plazo, bueno, Corona Crash, abajo de la línea. Pero fíjense lo que pasó en el 2021, ¿no? Cuando nosotros estábamos viendo que el Producto Bruto Interno nos marcaba que estaba como en esa zona como máxima histórica. Bueno, los EPS también. Año 2021, te alejaste de la media. Es una señal de alerta. Y también mi explicación de por qué lo que pasó en el año 2022, esa caída, no llega a considerarse una crisis, si bien fue una recesión técnica. Entonces estamos viendo cómo, ¿a dónde fue a parar la caída de los EPS? Al punto medio. Entonces, la caída del 2022 es un ajuste necesario. O sea, se excedió en el año 2021, es un exceso. ¿Cómo corregís el exceso? Volviendo al punto medio, pero en la dirección contraria, generando una caída. O sea, lo atípico no es la caída del 2022. Lo atípico fue la suba del 2021. Es al revés. En el año 2021 te excediste. En el año 2022 volviste otra vez a la media. Y una crisis sería si esa línea se hubiese llegado a perder, que no fue lo que pasó, ¿de acuerdo? O sea, normalmente vamos a hablar más bien de crisis cuando estemos por debajo de esta línea, aunque hay algunas situaciones, quizás no muy extremas, como puede ser acá, en la época del Brexit. Esto fue en el año 2015, más o menos, que habíamos visto que había una desaceleración en el Producto Bruto Interno. Eso fue algo quizás muy extremo en el Producto Bruto Interno, pero bueno, en este caso en particular se ve como una caída respecto al punto medio de los EPS. ¿De acuerdo? Esta misma tendencia estructural, por ejemplo, yo lo tomo en un gráfico como este, donde sí está mejor calculado y no es que simplemente trazaron una liñita como hice yo, sino que acá sí toman como una línea exponencial y a ver, refleja lo mismo, ¿no? O sea, una línea media en color rojo, como cada punto alto del ciclo te excediste de ahí, como después volvés a pasar por el punto medio, después te excedes pero en la dirección contraria, y como obviamente estos excesos hacia abajo son siempre oportunidades, ¿sí? Son esas zonas de mínimos de la bolsa. Bien, entonces, ¿dónde obtenemos este tipo de información? Bien, esta página es espectacular, en Guru Focus tienen esto. A ver, les voy a compartir el link por el chat. Mira, justo ahí Ariel pregunta si existe en TradingView un indicador para ver la evolución de los EPS. ¿Sabes que en TradingView no lo encontré? Lo mejor que encontré y para trabajar de manera interactiva es esto, la página de Guru Focus. Es lo mejor que encontré. Espero que siga siendo gratuito porque la verdad que está buenísimo y lamentablemente a veces pasa el tiempo y veo que muchas funcionalidades ya no las puedo usar, pero bueno, por ahora los EPS están funcionando, así que aprovechémoslo mientras esto anda. Cualquier cosa, igual yo acá en el manual les dejé, siempre recuerden los post-it, estas notitas son los links para que vayan a ver en qué página consultarlo. Entonces, bueno, en Group Focus, ¿sí? Acá lo tienen este gráfico que ustedes pueden poner, si quieren por 20 años, 10 años, 5 años, 3 años, bien, ustedes definen cuánto es lo que ustedes quieren ver, incluso pueden poner si las barras de las recesiones, ¿sí? Esto ustedes lo pueden consultar acá. Entonces, sí, el dato actual de estos EPS es este, ¿sí? 191. Ahora vamos a continuar con esto. Pero bueno, sí, sepan que esto ustedes lo pueden consultar. Incluso después vamos a ver que también nos puede interesar
lo que se llaman las estimaciones de estos EPS, porque hasta acá son los datos concretos de las ganancias, o sea, son datos, algo que ya pasó, pero también puede interesarnos saber qué es lo que considera el mercado que va a estar pasando a futuro. Entonces, estos estimativos de las ganancias también nos puede llegar a servir. Y esto está, a ver si lo encuentro, igual si no en el manual está. A ver en dónde estamos acá. Esto es Most Popular, no, a ver. S&P Indicators, acá. EPS with Estimate. A ver si es este. Veamos si se carga. Así también lo comparamos con lo que está proyectando o esperando los inversores a futuro. Sí, ahí está. Bueno, ahora les voy a mostrar bien. Sí, todo este tramo que ven acá, este último tramo alcista, estos 250, son las estimaciones que tienen los analistas. Bien, o sea, nosotros hoy estamos con un IPS que dijimos de 100, no me acuerdo si 192 o 197, les dije recién, y los inversores están previendo que después de un año vamos a llegar a ganancias de 250. Ahora en breve vamos a ver si esos valores pueden ser muchos, si pueden ser poco. Bien, vamos a ir viéndolo. A ver acá si lo puedo poner los dos juntos, espérenme. EPS, pues es medio chino a veces ir a buscar dónde estaba este dato. A ver si lo encuentro fácil. A ver, si me aguardan un segundo voy a ver si lo puedo poner acá. Ahí está, a ver con un más. Ahí está, buenísimo. A ver si se entiende lo que estoy compartiendo acá. Vamos a poner un poco menos de plazo, 20 años, por ejemplo. Sí, acá lo que ven en color azul, que dice 191, son las ganancias que tenemos hasta acá, ¿no? O sea, el dato hasta acá. Y lo que viene después en color verde, todo este agregado que nos lleva a 250, todo esto que está en color verde es la estimación que está teniendo el mercado respecto de un año hacia adelante. ¿Sí? O sea, que dentro de un año las ganancias van a ser 250, ¿no? O sea, en principio vamos a decir que hay, a ver, optimismo en el sentido de que, bueno, no están previendo al revés, que haya pérdidas, ¿no? Que hay ganancias. Pero bueno, en breve vamos a ver si ese optimismo es un optimismo sensato o quizás puede ser un optimismo exagerado, ¿no? También fíjense en el manual, entonces, que ustedes pueden poner, como recién hice yo, o sea, las ganancias hasta ahora y también compararlo con las ganancias que puede haber dentro de un año. Esos 250 ya están descontados en las valuaciones. A ver, en cierta manera sí, claro, porque uno ya está invirtiendo, a ver, uno invierte a futuro, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está descontado en los precios. Sí, exactamente, esos 250. Luego vamos a ver que el precio del S&P 500 implícitamente tiene este valor de 250 dentro. Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Bueno, entonces, a ver, para darles un ejemplo, ¿no? De cómo, o sea, cómo algo tan simple, ¿no? Algo tan que a veces me da como vergüenza que sea como tan simple, pero es que realmente no entiendo cómo a veces es como que se escapa estas cosas, ¿no? De la visión de un analista. A ver, año 2022, cuando uno veía en un gráfico como este la evolución de estos EPS, entendiendo que está como esa línea estructural media, vamos a poner un poquito más de zoom, sí, que en este caso sería la línea amarilla del medio, ¿no? Y que vemos como sube, baja, pero siempre alrededor de la línea media. Año 2022, los beneficios por acción estaban acá, en 200. Y encima, esto que estaba acá punteadito en rojo, eran las ganancias esperadas para el 2023. Entonces nosotros esto siempre tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la amplitud.
¿sí? Es tan importante esta mirada del alejamiento. No podés alejarte mucho del punto medio, o mejor dicho, sí, te podés alejar, pero en algún momento eso lo vas a tener que corregir. Entonces, año 2022. Había principios del año 2022, ¿sí? Incluso si se quiere 2021. Pero lo que digo es, ¿había algún tipo de señal, alerta o algo, digamos, tan impredecible o tan del cielo cayó la caída del 2022? ¿O realmente el 2022 es el ajuste de un exceso que previamente vimos? Y en la teoría de los ciclos, justamente lo que hace es esto, entender que un movimiento es la causa del movimiento siguiente. No es que la caída cayó del cielo. Esta caída es un ajuste para corregir los excesos del año 2021. A ver, hay caídas, como les digo, lo del Corona Crash, obviamente que eso no lo, no lo podés ver, ¿no? O sea, es imposible el Corona Crash. Pero la caída del 2022 sí es una consecuencia directa y clara de los excesos del 2021. Por eso para nosotros como inversores cíclicos es tan importante detectar excesos, entender si estás en un exceso alcista y un exceso bajista. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Y el mismo gráfico, pero ya año 2023, tomó esta forma. El mismo gráfico, ¿no? Línea amarilla, que es la del medio, y la corrección llegó. ¿A dónde? Y más o menos a terreno de la línea media. No fue una gran caída, pero fue un ajuste. O sea, a ver, no fue nada extremo, no fue nada raro, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir. O sea, la pregunta es, ¿por qué no estábamos preparados para ver eso? Si justamente había un exceso. No podemos pensar que las ganancias de las empresas van a estar alocadamente en crecimiento para siempre, ¿no? Hay momentos buenos y hay momentos malos. La economía funciona así. Cuanto más te excediste, más tenés que sospechar de que, digamos, más cerca vas a estar de ese momento de corrección. Esto vendría a explicar por qué algunas acciones ajustan para abajo a pesar de presentar un buen balance. Y más o menos, porque, a ver, justamente que las acciones ajustan para abajo, a pesar de tener un buen balance, yo te diría que ahí es más un tema de lo que les explicaba acá. Que haya un buen balance es la parte del fundamento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Si el fundamento te dice que se va para arriba como este gráfico, pero todos los que están mirando eso, así todos como que lo tiran para abajo, probablemente sea un tema más de las expectativas de los inversores y no del fundamento en sí. Probablemente nos está hablando más porque estamos en una zona de pesimismo. A ver, digamos, hay que ver, hay que analizarlo, ¿no? Hay que interpretar, o sea, por qué los analistas están negativos en ese momento. Bueno, en realidad sería al revés. En realidad yo diría que, perdón, no serían los momentos de depresión, sino que serían los momentos donde justamente ya estás como en el auge y te empezás a dar vuelta. Entonces es como que ya no hay sorpresas, ¿no? Quizás, a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea, ¿por qué podría pasar esto que está consultando Hernán? O sea, ¿en qué momento sería más habitual de verlo? Y en realidad creo que, si no me equivoco, lo más común de ver sería en un momento de auge justo cuando ya llega el declive de la bolsa, porque los fundamentos son buenos, pero como ya no te sorprenden, entonces es como que de a poco ahí los precios empiezan a bajar, ¿no? Ya no hay sorpresas. Yo lo interpreto así. Sí, por eso, a ver, ahí la verdad que podemos discutir y hablar un montón, pero lo que se me viene a la cabeza en principio es eso. O sea, que el inicio digamos, de esos inicios de recesiones y de bolsas bajistas tiene mucho que ver con, se terminaron las sorpresas positivas, ya nada te sorprende, ¿no? Y ahí ya empiezan los precios a caer, pero todavía estás bien, ¿no? O sea, hasta ahora el balance, ¿no? O sea, convengamos que el punto antes del declive es un buen balance. Pero bueno, podemos la verdad que conversar un montón al respecto.
Se vieron muchos ajustes en el último mes, después de buenos balances. Sí, a ver, hay mucho para hablar porque también puede ser que las expectativas estaban demasiado altas, ¿no? Antes de esa presentación de balance. Y después, bueno, los resultados fueron buenos, pero ya como las expectativas eran tan altas y ya estaba descontado en los precios, es como que al final te recontraexcediste y los precios tienen que bajar, ¿no? O sea, como que las expectativas fueron mucho más allá de lo que realmente pasó en el balance. Entonces, por más que sea un balance positivo, los precios también pueden caer porque la expectativa superó a la realidad, por más de que esa realidad fue positiva. Bien, que también es lo que puede estar pasando en estos momentos, Hernán, con tu pregunta, ¿no? de estos últimos meses. Así que bueno, todo lo que vamos a analizar digamos, en el curso, ya sea cuando vamos a ver los precios, pero también cuando terminamos viendo datos económicos, siempre van a estar dando vuelta estos tres elementos: el de la amplitud, o sea, esta como lejanía respecto del punto medio, los cambios de tendencia, que son los momentos de crestas y de valles, y también el concepto de la velocidad, donde, por ejemplo, una tendencia alcista puede ser alcista, pero de menor velocidad o de mayor velocidad, como por ejemplo esto que vemos acá. Al principio tenemos una velocidad más baja, es alcista pero más baja, y después tomamos una velocidad más alta. Lo mismo al revés, hay tendencias bajistas con velocidades mucho más acentuadas y otras que son un poquito más ligeras. Entonces, todo elemento, aunque sea un elemento de la economía, también lo vamos a ver desde la misma perspectiva. Entonces, este gráfico de GoruFocus, que yo recién les mostraba, si yo simplemente a este gráfico hago un copy-paste y lo pongo acá, empiezo a ver esto, ¿no? O sea, discúlpeme, pero me es imposible como dejar de marcar líneas, donde estas líneas te marcan el movimiento habitual de las ganancias. ¿Por qué hay un movimiento habitual? ¿Y por qué hay seres humanos? Porque hay una velocidad que los humanos podemos tolerar. Hay movimientos, o sea, donde obviamente están estas fluctuaciones, pero todo siempre va como a un cierto ritmo. No hay movimientos azarosos en la economía. Entonces, digamos, no es casualidad que cuando vamos a buscar esos momentos de auge, y que esos momentos de auge de la economía, es porque las empresas obviamente están generando su mayor EPS en ese momento, como vemos en estos gráficos, y que en sintonía también son los momentos de auge de la bolsa, donde se están generando esas crestas en la bolsa. Digamos, no es casualidad que siempre que pasó eso, digamos, después vino la corrección. Vino la corrección en el sentido de tanto lo que pasa con el Producto Bruto Interno, lo que pasa con las ganancias de las empresas y lo que pasa en la bolsa. O sea, cuando nos encontrábamos en este momento de los EPS, fue el techo de la burbuja.com en la bolsa. Cuando nos encontramos en este momento de los EPS, fue el techo previo a la crisis subprime. Y cuando nos encontrábamos en este momento, en el año 2021, y fue después la corrección del año 2022. Lo mismo también en las direcciones inversas. Cuanto más te hayas alejado del punto medio, mayor oportunidad. Pero normalmente incluso hasta, les diría como que las crisis también van a parar más o menos como un punto similar, que vendría a ser como esta línea punteada que les marco, donde por supuesto la crisis subprime es algo como súper extremo en la historia, y bueno, por supuesto que va mucho más allá de lo que marcan estas líneas, ¿no? Pero recesión de 1990, la crisis de la burbuja.com, el corona crash, fueron a parar ahí. Hay un movimiento habitual en las ganancias. Entonces, hoy, al día de hoy, si yo tengo que decir, bueno, ¿cuán alejado estamos del punto medio? No lo veo como en un terreno peligroso, ¿no? O sea, no lo veo como algo peligroso, estos 192 que estamos ahora. ¿No? Es como algo más o menos normal. Incluso cuando lo vemos desde el punto de vista de las ganancias, perdón, de la velocidad de las ganancias, la velocidad que está tomando desde el año 2023 hasta la fecha tampoco me parece peligrosa. O sea, ¿cuándo va a ser peligrosa? Cuando hay mucho empinamiento. Por ejemplo, 2021,
hay una velocidad de crecimiento mucho más rápido, mucho más acelerado de lo que es una velocidad normal, que la velocidad normal la va a dar la velocidad estructural, la de largo plazo. Mientras vos te muevas en esta dirección, o sea, ¿qué es lo normal en Estados Unidos? Que haya ganancia. Bien, de largo plazo las ganancias son alcistas. Bien, o sea, eso es lo normal, que haya ganancias. ¿En qué velocidad? En la velocidad de la tendencia estructural. Si fuésemos robots, las ganancias de las empresas se moverían todos los años en esta velocidad. Entonces, desde el año 2023, y más o menos viene pasando eso. Ganancias, no muy exageradas, ganancias más o menos normales, ganancias como lo que debería pasar siempre. Entonces, lo que está pasando ahora, yo diría, no es algo atípico. En todo caso, sí, lo que pasó fue lo del 2021, bajo dos criterios. Bajo el criterio de la amplitud, porque te alejaste mucho, pero encima también de la velocidad. Mucha inclinación alcista, mucho más rápido de lo que normalmente lo haces en la historia en el largo plazo. Entonces, más allá de que nosotros podemos ver esto desde el punto de vista del índice, obviamente que podemos ir bajando este concepto tanto a un sector económico como a una empresa en particular. Entonces, un poco como les adelanté en algún momento, si yo tengo que decir qué sector en este momento está haciendo algo bastante distinto a lo que está haciendo la bolsa, porque la bolsa, como les muestro, ¿no? O sea, el S&P 500 tiene una tendencia alcista, está generando ganancias desde el año pasado, pero no todos los sectores. Y el sector de salud, fíjense este mismo gráfico, o sea, de los IPS, pero del sector de salud, vemos cómo vienen cayendo a lo loco. Desde el año 2022, siguió en el 23 y ahora en el 24. Y además también viéndolo con la historia, no pareciera ser un movimiento habitual esta caída, ¿no? O sea, obviamente que hay explicaciones para que esto pase. Siempre va a haber motivos. Nuestro salto como inversores es determinar no si los precios justifican lo que está pasando, porque obviamente que lo va a justificar. Nuestro salto está en decir si lo que está pasando es habitual o no, porque ya sabemos, si aceptamos estos movimientos cíclicos y que finalmente a la media vas a volver, eso significa que acá hay un desequilibrio, acá hay un exceso bajista. Esto no es normal, esto no puede durar para siempre. Esto se tiene que acomodar y recuperar. ¿Hasta dónde? Por lo menos a un valor medio, a la tendencia estructural. Después normalmente sigue de largo y se excede. ¿Sí? El ser humano no se contenta con el valor intrínseco, los valores justos, no, sigue de largo. Pero me parece que en el sector de salud es un sector que en este momento, que la verdad que, no, digamos, muchas más cosas como que no, yo no veo en este momento, porque ya desde la caída del 2022, ya prácticamente todo se recuperó. Pero este sector no. Y yendo más puntualmente a una empresa, por ejemplo Pfizer, yo puedo hacer lo mismo, ver el precio que veo acá en naranja y ver los EPS en azul y también comparar, digamos, si van de la mano, ¿no? Y sí, en general van a tender a ir de la mano. Pero además también, digamos, ¿qué me interesa ver a mí? Excesos, ¿no? Cosas exageradas. Y me parece que la caída que estamos viendo acá, ¿sí? Toda esta caída, 2022, 23 y 24, todo este movimiento bajista, no es un movimiento habitual. O sea, esto es un exceso, esto no es algo normal. Esta no es la normalidad de Pfizer. Esta no es la normalidad del sector de salud. Estas son las cosas que uno quiere ver en las empresas, ¿no es cierto? Para realmente entender que puede haber una oportunidad. O incluso, por ejemplo, ¿no? Para no perder de foco, que a ver, estos beneficios, a ver, yo creo que un poco la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es esta. Porque, a ver, si uno ve que los precios caen, porque obviamente caen los beneficios, es como que la explicación siempre va a estar. O sea, siempre la empresa va a estar pasando por un mal momento que justifique esos precios. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, en sí, si ese motivo se debe a qué. Porque simplemente estamos pasando una crisis, un mal momento, o realmente hay un problema estructural a largo plazo.
O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está cayendo los beneficios de una empresa en particular, porque esta empresa tuvo un problema en particular? ¿O están cayendo las empresas de todo el sector? Y vayamos un paso más. ¿Es solamente ese sector o es toda la bolsa? O sea, si obviamente que en los momentos de crisis las empresas van a estar pasando un mal momento. El tema es no confundir si es un problema coyuntural, o sea, un problema específico de ese momento específico, o si hay un problema estructural de la empresa. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en una empresa como esta creo que era Meta, a ver, Meta, ¿no? Una de las que más cayó en la caída del 2022. Digamos, justificando la caída, ¿no? O sea, uno cuando veía, digamos, esa caída fenomenal y cómo le daban unos palazos impresionantes a la empresa, hablando mal del CEO, o como si no tuviese más futuro. Pero el primer paso no sería pensar, pero ¿esto es un problema de Meta en este momento o toda la bolsa está cayendo? Porque si toda la bolsa está cayendo, lo más probable es que sea un problema, digamos, transitorio, donde sí hay una explicación de por qué cae el precio, pero lo más probable es que no es que porque la empresa ya está, murió. Está pasando un mal momento de la bolsa en su totalidad. Entonces, ese es el planteo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? A ver si me explico lo que estoy queriendo decir. O sea, ¿realmente es un problema estructural de la empresa o simplemente estamos atravesando una crisis, ya sea una crisis más suave o más grave, lo que fuera? O sea, es un problema, digamos, contextual en general de toda la bolsa o de la empresa. Porque si es un momento donde estamos atravesando una crisis en general o una recesión, lo más probable es que simplemente esté pasándola mal por ese motivo. Y que después, cuando la recesión pase, eh, se va a acomodar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, pero la pucha, estoy tratando de poner el precio con los CPS y no me deja, ahí está. Sí, entonces acá tenemos a Meta. Sí, obviamente las ganancias cayeron, ¿sí? Año 2022, incluso, sí, durante el año 2022. Esto que ven en color verde es la caída de los CPS. Sí, y el precio va acompañando esa caída. Sí, obviamente que va a ir acompañándolo. Ahora, mirándolo con el pasado, obviamente que una caída en esa magnitud de los CPS, o sea, es un movimiento cíclico, es un movimiento que no puede durar para siempre. La otra vez que hubo Maru, algún tipo perdón, de corrección, sí. no sé si soy yo solo, pero en la pantalla veo como que queda el mouse y está tapando el gráfico. No sé si, espera, te mando una imagen para que se entienda. No sé cómo Bueno. describirlo. Porque A ahora ver. puse una página web, claro, capaz que hay algo que me lo está tapando. Porque acá tengo una ventana emergente, a ver si la cierro, capaz que puede venir por acá el problema. A ver, para, yo te mando, ahí te mandé lo que estoy viendo. Pero el resto dice que lo ven bien, ¿eh? Bueno, no sé, por ahí es mi compu. Ok, dale, no toques nada, yo creo que veo bien, yo veo bien, si me dicen que lo ven bien, listo. ¿Listo? Perfecto, Ok. perfecto, listo. Perfecto, o sea, están viendo una línea verde y una en color azul. El verde es los IPS y el azul el precio. Bien, bueno, entonces, chicos, a ver si me estoy explicando bien y no me estoy yendo por las ramas. O sea, lo que quiero decir es de que, obviamente, que si hay una recesión, la mayoría de las empresas la van a estar pasando mal. Y si la están pasando mal, es obvio que los precios van a bajar. Pero no se confundan y no caigan en esos momentos en, ay, no, porque la empresa ya está, se terminó, no, no tiene futuro. O sea, obviamente que esas cosas, esos ánimos van a estar justamente en los momentos de oportunidad, ¿sí? Obviamente que Meta es uno de los casos como más extremos de esas caídas que vimos en el año 2022, ¿no? Y que, como les digo, nuestro salto como inversores no es ver si los precios justifican los fundamentos, porque obviamente que siempre vamos a encontrar, digamos, esa respuesta, siempre vamos a encontrar la excusa, siempre los precios van a reflejar los fundamentos.
Nuestro salto está en entender si la situación que estamos atravesando es una situación atípica o si es una situación normal. Porque si es una situación atípica, significa que tarde o temprano a la media vamos a volver otra vez. Entonces, si nos excedimos para abajo, será una oportunidad, y si nos excedimos para arriba, será en todo caso una señal de peligro. Problema estructural, un problema de largo plazo, un problema de realmente el negocio de la empresa, ¿sí? O sea, que Blockbuster, ¿no? O sea, que llegó el momento donde Blockbuster realmente, su estructura llegó un momento donde cambió. Llegó el Internet, y es una empresa que seguía con su mismo negocio y no se readaptó. Entonces llegó un momento donde realmente Blockbuster ya tenía un problema estructural de su negocio, ya su negocio realmente ya no funcionaba. Bien, eso sería un problema estructural. Después todo lo demás son problemas cíclicos, son problemas del ciclo económico y nada más. Ya se recuperará. Pero bueno, claro, normalmente cuando llegan esas crisis y son simplemente momentos pasajeros, ¿sí? Porque las crisis pasan, pero ¿qué ocurre? Que los inversores suelen confundir problemas estructurales, por eso se decía que ya no tenía más futuro, Meta, de la misma manera Netflix, por ejemplo, ¿no? Ya está, digamos, ya la competencia le va a sacar su lugar. Bueno, todavía no. Así que, bueno, nada, a ver, no se sesguen, no se confundan en esos momentos, sepan distinguir realmente si es un problema estructural. Y saben que si es un problema estructural, a ver, lo más probable es que no esté en sí pasando solamente un mal momento en la crisis, sino que en todo caso sería llamativo si en un momento de expansión de la economía y que toda la bolsa va bien, a una empresa en particular le empieza a ir mal, ¿no? Ahí habría que ver por qué te está yendo mal, si la economía en general está yendo bien. De acuerdo, entonces ahí habría que ver cuál es realmente el problema que está atravesando esa empresa. Pongo la cámara igual, creo que no hay problema, si ven que se llega a trabar o algo por el estilo, me avisan. Bueno, entonces algunos datos también para que tengan de referencia de manera estadística, como para que sepan cuáles son los movimientos habituales. A ver, los EPS, los beneficios, en promedio, cuando hay recesiones, van a estar cayendo, vamos a decir, a ver qué sería, un 18%, ¿sí? Un 18%, pero esto sería excluyendo, claro, las grandes crisis, que sería la de la burbuja.com y la crisis del año 2008. Entonces, sacando como esas grandes crisis, en promedio los EPS suelen caer un 18. Ahora, si sumamos también estas dos crisis que son muy fuertes, y más o menos, imagínense un 30%. Un 30% es lo que suelen caer los beneficios, ¿sí? Y que los precios, en cierta manera, hacen una caída bastante parecida. Si también tomamos las últimas recesiones y tenemos que medir de máximo a mínimo cuánto cayó la bolsa, y en promedio es un 27% lo que cae la bolsa en esas recesiones, que son quizás algunas un poco más suaves, otras mucho más fuertes, pero más o menos es como que van de la mano, ¿no? O sea, imaginemos más o menos un 30% tanto en la caída de los beneficios como en la caída de los precios. Bien. Bueno, a ver, voy a mostrar un poco de esto para que también lo tengan en cuenta. Vieron que yo les mencionaba que podemos ver en Guru Focus tanto las ganancias hasta el momento, ¿no? O sea, las ganancias que tienen las empresas hasta el momento, pero también las estimadas del mercado. A veces esa información también nos puede ayudar bastante para interpretar esas, digamos, expectativas y emociones de los inversores, que de hecho fue una de las cosas que yo en su momento compartí, que compartí un video con, bueno, no sé, los que me siguen en YouTube, donde compartía estos gráficos, ¿no? De, a ver, ¿cómo puede ser que en julio del año 2022, ¿sí? Julio del 2022, acá ven la noticia,
Estados Unidos, la economía se contrae 0,9 y entra en recesión técnica, ¿sí? Nosotros en el año 2022, entonces los 2 primeros trimestres, tuvimos esa caída del Producto Bruto Interno, tuvimos una recesión técnica. ¿Cómo puede ser que ya teniendo la noticia que efectivamente estábamos en recesión, cómo puede ser que hasta ese momento, cuando uno veía las expectativas de los EPS, de los analistas, seguían siendo positivas? Fíjense este gráfico, ahora les muestro de dónde viene para que lo puedan consultar. Estimaciones en enero del año 2022, ¿sí? Este es el momento del máximo de la bolsa, enero del 2022. Todavía no sabíamos que estábamos yendo a una recesión. Las expectativas de los analistas eran positivas, cada vez más, subiendo, y llegamos a este punto donde está la flechita que les marco, donde ya está la confirmación de que durante todo este tiempo, que yo les marco acá en rojo, ya teníamos la confirmación de que teníamos una recesión técnica. Sin embargo, cuando uno ve las expectativas de los analistas, eran alcistas. O sea, durante la la primera mitad del año 2022, esas expectativas eran más altas respecto de cuando comenzó el año. Y el Producto Bruto Interno hizo todo lo contrario. O sea, ya no había discusión de si había recesión o no. Ya era una noticia, ya era una confirmación. Sí, Estados Unidos tuvo una recesión. Y lo que reflejaba como dato el Producto Bruto Interno estaba totalmente desacoplado con lo que mostraba toda esa expectativa que fue desarrollando durante la primera mitad del año, esa expectativa positiva de los analistas. ¿Qué pasó después de esa confirmación? Y las expectativas empezaron a caer, ¿no? O sea, se quedaron muy optimistas los analistas. Entonces, por ejemplo, esto es algo que, digamos, ayudó bastante, creo yo, a que, por ejemplo, en un momento como julio, te da un poquitito más de, ¿cómo decirlo? Si se quiere, como de pensar. Y que, a ver, si los analistas se quedaron tan positivos, el precio tiene que seguir corrigiendo entonces, ¿no? O sea, a mí me generó, digamos, ese mensaje cuando yo vi este gráfico, que fue lo que compartí con ustedes en ese video, cuando salió justamente esta noticia. Entonces, si las expectativas quedaron desacopladas con la realidad, y las expectativas ahora tenían que descender para acoplarse justamente con la realidad. Entonces, bueno, eso ayudó a entender de que posiblemente era difícil de que el mínimo de la bolsa pudiese estar en julio del 2022, sino como que te genera esa idea de que esto puede seguir todavía profundizándose más negativamente por esa expectativa positiva que tenían los analistas y que finalmente no fue así. A ver, les voy a mostrar de dónde lo saco yo, que es este informe que se llama FactSet, está en la página web de FactSet, que se va actualizando cada 1 o 2 semanas más o menos, y ustedes van a poder verlo de esta manera. El gráfico de recién, a ver si está acá. Si no, igual es lo mismo que verlo en Guru Focus, pero bueno, siempre lo publican acá. Estimativo, sí. O sea, sería este gráfico que ven acá, donde van a ver cuál es la expectativa del crecimiento durante un año de esos EPS. O sea, es lo mismo que estábamos viendo en Guru Focus, ¿de acuerdo? O sea, capaz que es más interactivo verlo ahí, pero bueno, otra alternativa es verlo en este informe. Entonces podemos ver, por ejemplo, año 2024 y el año 2025 en la parte de arriba. Entonces podemos ir viendo cuál es la expectativa de los inversores respecto de los EPS. Hay veces donde esto nos puede servir y hay otros momentos donde no. Pero creo yo que la manera más interesante de poder verlo sería de esta manera. A ver. Lo tenemos por un lado. A ver, ¿dónde están los estimados? Acá abajo, ¿no? A ver acá que dice forward, change, in forward, sí. Porque este es a futuro.
Nosotros lo que podemos hacer es comparar el precio, que es el precio que está en color turquesa, y abajo estamos viendo las expectativas de las ganancias en ese color azul. Y vemos cómo, o sea, básicamente cuando hay una brecha, esto se tiene que ajustar. O sea, así como vimos que el precio, por ejemplo, en el año 2020, 2021, fue mucho más arriba de lo que nos muestran estas expectativas de los IPS, en algún momento tiene que corregir y después normalmente pasa a ser al revés, que el precio queda por debajo de estas expectativas, de las ganancias. A ver, en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que veo yo que sí un poco me llama la atención? Y que yo veo el precio bastante más arriba de lo que nos está mostrando esta expectativa de las ganancias de las empresas. Nosotros siempre vamos a tender a buscar esas oportunidades cuando veamos el precio por debajo y tratar de evitarlo en momentos como este. Luego veremos, de manera estratégica, a veces no nos queda otra, a veces tenemos capital, no sabemos qué hacer y a veces no nos queda otra. Pero digamos, idealmente o para sacar el mayor provecho, digamos, con esta estrategia cíclica, y uno va a estar apuntando justamente a los inicios de un ciclo. Y en esos inicios de un ciclo, normalmente vamos a encontrar entonces precios que están como mucho más exagerados hacia abajo, respecto de las ganancias de las empresas, y después vamos a empezar que es al revés, ya el precio empieza a ser como mucho más elevado. Entonces, en este informe de FactSet, también está bueno ir viendo un gráfico como este que les muestro acá, porque acá también, ¿no? O sea, tenemos una idea de si las cositas están empezando como a exagerar un poco o no. Y a mi entender, sí, acá hay una pequeña alerta, ¿sí? Acá hay una pequeña alerta porque el precio está por encima de lo que nos está mostrando estas ganancias. Así que es algo a tener en cuenta. E incluso también, de la misma manera que les mostré el gráfico de los IPS y cómo está este movimiento habitual, yo ahora le sumo este tramito de acá, que es el tramo de las ganancias esperadas, ¿sí? Tomé el gráfico de Guru Focus con ese pedacito final, ¿sí? Que decía, bueno, de acá a un año que se espera que llegue a 250. Bueno, cuando yo también veo este gráfico, digo, y a ver, las expectativas de los inversores, en principio, desde el punto de vista de la velocidad de la inclinación, no pareciera ser algo muy extremo. Pero sí, si esto se llegara a cumplir, vamos a tener que estar muy atentos a cuando lleguen los CPS entonces a 250 dentro de un año, si esto se llega a cumplir, porque ojo, ¿qué pasa? Amplitud, lejanía respecto del punto medio. Si esto se llega a cumplir, es un momento de alerta, porque está justamente en las zonas altas de auge, comparado con otros techos anteriores. Entonces, mi conclusión un poco es esa, ¿no? O sea, yo no veo hoy una gran exageración, no veo, ¿no? O sea, como que las ganancias de las empresas no me muestran una exageración. En todo caso, sí, digamos, lo veo como arriba de la tendencia estructural, pero no tan alejada. Pero en todo caso, sí, digamos, si esto se llegara a cumplir, bueno, ojo, porque 250 dentro de un año puede que nos esté hablando de una zona peligrosa, ¿sí? Pasamos al punto siguiente, el múltiplo. Pasamos acá. El otro elemento que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es el múltiplo, que es lo que llamamos el famoso ratio PER, el ratio price to earning, que compara el precio con estos earning per share. Y nosotros podemos ver ese ratio por empresa, por sector, o lo podemos ver a nivel general con el índice S&P 500. Y a ver, estos ratios, si bien no nos van a decir específicamente cuándo la bolsa está cara y cuándo está barata, pero sí nos va a estar diciendo cuándo las cosas están extraordinariamente bien o están extraordinariamente mal para que los analistas justifiquen pagar esos precios. Eso es nuestra interpretación de los ratios. Entonces, a ver, normalmente, cuanto más alto esté ese ratio, más va a tender a decirnos que estás caro, y cuanto más bajo esté, más va a tender a decir que está barato. Además, nosotros siempre buscamos compararnos con otras crisis y otros auges del pasado, esos extremos de los ciclos.
Entonces, por ejemplo, si el máximo de la burbuja.com llegó a un ratio de 24 y en el año 2021 llegaste a un ratio de 22, por lo menos llamarte la atención, algo te tiene que generar estar en un ratio tan parecido a la burbuja.com. Después empezamos a ver qué diferencias había, porque la tasa de interés o la inflación o varios factores hacen que obviamente no podamos comparar 100% un ratio con el pasado. Pero por lo menos estar en un máximo, en un punto tan alto, la alerta se te va a encender. O por lo menos, sí hay algunas cosas que ya sabes con certeza. Difícilmente exista una gran oportunidad de compra con un ratio en máximos. Y después todo lo contrario, ¿no? Cuanto más abajo estés, difícilmente significa que haya peligro, sino que al revés, lo más probable es que haya una gran oportunidad de compra. Obviamente, cuanto más profunda haya sido la crisis, siempre va a tender a tener ratios más bajos, como es la crisis subprime, cuando llegó a este ratio de 10. Luego en la crisis del Corona Crash, llegamos a ese ratio de 14. Y también acá está un poquito mi explicación de por qué creo que lo que pasó en el año 2022 fue volver a la tendencia estructural. Porque este ratio, si hacemos un promedio, más o menos nos va a estar dando 16,5, una cosa así. Y fíjense lo que pasó en el año 2022, toda esta caída. De un ratio que estaba tan excedido, ¿a dónde volviste? Sí, más o menos al punto medio volviste otra vez, ¿no? O sea, a ver, no volviste a evaluaciones tan exageradamente bajas, o por lo menos esa es mi interpretación, a nivel índice. No volviste a esas evaluaciones tan exageradamente bajas, pero sí te acomodaste, sí te ajustaste a lo que se estaba pagando en el año 2021. Donde, claro, ustedes piensan, ¿no? Año 2021, todavía no teníamos problemas de inflación, las tasas de interés estaban tan bajas. Entonces, ese escenario justificaba que haya un ratio tan alto. ¿Sí? O sea, cuando los escenarios son tan positivos, ¿sí? Una tasa de interés tan baja, una inflación tan baja, justifica pagar un ratio de 22. Está justificado, ¿sí? Ahora, el tema es que ese es el pensamiento, digamos, típico del inversor fundamental, que se olvida de dar este pasito extra, que es decir, ok, está justificado, sí, porque el escenario es este. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, pero ese escenario, ¿es normal o no? ¿Es un escenario atípico o es un escenario normal? Porque en algún momento, si esto es un escenario atípico y estás valuando en relación a un escenario atípico, en algún momento a la media vas a volver. Y cuando el escenario se dé vuelta, te vas a dar cuenta que estabas pagando unos precios carísimos. ¿No? Esto es un poco lo que a veces creo yo que los inversores fundamentales, muy estructurados, se olvida de pensar, olvida esa, digamos, ese razonamiento. Es como que justifica si los precios, claro, a ver si los precios justifican ese escenario. Y sí, obviamente que los precios lo van a justificar, pero ¿ese escenario es normal o no? Porque en algún momento ese escenario va a volver otra vez a la media. O sea, no es normal que haya tasas tan bajas, ese escenario de la inflación, ese escenario de toda esa liquidez, toda esa inyección de plata dando vueltas con esas medidas expansivas tan exageradas del año 2021, ese crecimiento económico del Producto Bruto Interno a una velocidad extrema, no es normal. Entonces, las valuaciones están pagando ese escenario extraordinario. Entonces, en cierta manera, es como que se está buscando el valor justo de ese escenario. Nosotros valuamos de otra manera. Nosotros valuamos en términos de cuál es un escenario normal. Bien, esa es nuestra idea, porque sabemos que al punto medio vamos a volver. Entonces, sabemos que siempre que hay una situación extraordinariamente positiva, finalmente hay una sobrevaluación, porque ese escenario no va a durar para siempre. De la misma manera al revés, en las crisis. Esos momentos tan catastróficos, los precios están justificando ese escenario tan catastrófico. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese escenario tan catastrófico va a durar para siempre? Porque cuando vuelvas a la media, te vas a dar cuenta que había subvaluación, que estaba todo demasiado barato. Eso es lo que nosotros tenemos que dar un paso más. Y
y diferenciarnos del resto de los inversores por este pensamiento. Bueno, a ver, actualmente, ahí me pregunta Ariel, a ver, este ratio de 20,7 es una evaluación alta. Bien, es una evaluación alta. No sé medir cuánto más alta, o sea, o cuán caros podemos estar. Es una evaluación alta, en la cual, en principio, ¿qué me puede decir este ratio? Bueno, que obviamente a nivel histórico no estamos ahora y precisamente en una gran oportunidad histórica. En este momento no estamos ahí. Entonces, cuando veamos la parte estratégica, vamos a ver que nosotros tenemos que hacer siempre el juego inverso. Cuando las cosas estén totalmente negativas es cuando vamos a ser muy agresivos, y en estos momentos vamos a tender a ser un poco más defensivos, porque nos empieza a pesar mucho más cuidar las ganancias logradas hasta acá, porque ya el potencial de suba cada vez es más bajo, no solamente de suba del precio, sino de las ganancias de las empresas, empieza a ser cada vez más bajo. Entonces, bueno, a ver, por eso, después vamos a ver en la parte estratégica. Que estemos en esta situación con valuaciones altas no significa que nos vayamos de la bolsa, pero sí significa que en estos momentos yo tengo que ser mucho más defensivo o conservador de lo que fui hace 1 año y medio atrás, cuando llegamos a las valuaciones del punto medio, por ejemplo. Ahora tengo que ser un poco más conservador. El momento para ser más agresivo era antes, ¿sí? Entonces la idea es de que podamos calibrar bien esa actitud de riesgo según en qué etapa te encontrás. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo vamos a ir viendo más para el final del curso, que es cuando veamos la parte estratégica. Y a ver, ahora entendiendo un poco más esta idea del ratio PER y tomando un poco la pregunta que me habían hecho en la primera clase, donde yo les decía como, bueno, hay como un ciclo inconcluso, ¿no? Que era lo que va desde el año 2008 hasta el 2020, el Corona Crash, ¿no? Porque llegó ese evento del cielo y es como que cortó, impactó ese ciclo. Entonces me decían, bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que después la bolsa tiene que volver a 700, ¿no? Más o menos, porque más o menos el año 2008 comenzó en 700, ¿no? El S&P 500. Entonces, si uno ve los ciclos anteriores, el de la burbuja.com es como que, bueno, más o menos, no sé, terminó donde empezó, bueno, en realidad ya venía de antes, pero más que nada se ve acá, en el de la crisis subprime. Este segundo ciclo que les estoy marcando acá, espero que se vea el cursor bien, que va del año 2002 hasta el máximo del 2007 y la caída del 2007 al 2008. Se ve que es como una especie de triángulo, ¿no? O sea, volviste más o menos a los mismos valores donde comenzaste. Bueno, pero a ver, en Estados Unidos ustedes tienen que pensar que todo esto tiene una pendiente estructural de largo plazo que es alcista. El PBI de largo plazo es alcista. Las ganancias de las empresas es alcista y por lo tanto los precios también son alcistas. No veamos esto de manera horizontal, sino de manera vertical. Entonces, una muy buena explicación sería la siguiente. Fíjense, techo de la burbuja.com que les estoy marcando acá, ¿sí? Año 2000, más o menos $1.500. Luego el otro techo, el de previo a la crisis subprime, más o menos $1.500. Ambos techos en precios similares. Pero la pregunta es igual de caro esos 1.500 del año 2000 que 1.500 del año 2007? No, no son igual de caros, porque en el medio pasaron más de 7 años y en el medio las empresas generaron ganancias. Entonces no es lo mismo 1.500. No, por eso el precio no tenemos que verlo de manera lineal, hay que verlo de manera como inclinado hacia arriba. Por eso, en el año 2000, con esos 1.500 de precio, el ratio PER estaba en 25, mientras que a mismo precio, pero en el año 2007, ¿sí? Son el mismo precio, pero un PER diferente, porque el PER cotizaba ahí en 15. Entonces, no estaban igual de caros, aunque tuviesen el mismo precio. Sí, creo que con esto se va a explicar mejor la pregunta que me habían hecho en ese momento de por qué, si teníamos que pensar de que la bolsa va a volver a 700 puntos como para volver otra vez a esto de acá. Y no. De hecho,
suponiendo que se volviese a repetir la crisis subprime con la misma caída de beneficios, que vuelva a pasar todo lo mismo, de todos modos deberías pensar en una caída que tiene que ir más arriba, ¿sí? Porque desde el año 2008 hasta acá las ganancias de las empresas crecieron. Entonces sí, obviamente habrá alguna caída, ¿no? Cuando llegue la próxima crisis, pero así todo va a tender a estar mucho más arriba de los precios del año 2008. ¿Sí? Hay que sumarle todas las ganancias acumuladas a lo largo de todos estos años. Ahí saqué la cámara por las dudas, que vi que la imagen estaba como un poquito frisada. ¿Qué preguntan por acá? No, esto ya me lo habían dicho. ¿Vamos bien por ahora, chicos? ¿Sí? Buenísimo. Y para traerles también más datos con más antigüedad, este mismo ratio PER, pero desde el año 1960, también vemos que más o menos ese promedio se sitúa en 15 puntos. Bien, entonces, digamos que a ver, a grandes rasgos vamos a decir que ese concepto de tendencia estructural, de punto medio, de neutralidad, más o menos va a andar por un ratio PER de 15, de 16, más o menos va a andar por ahí. Con algunas entonces excepciones, sí, que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos de manera histórica, por eso no quiero que lo tomen de manera lineal todo esto que les digo, porque cambia mucho ese ratio según la inflación, según la tasa de interés. Por ejemplo, acá, ¿qué nos muestra este gráfico? Y que cuando la inflación se sitúa entre 2,5 y 3,5, el ratio PER anda más o menos en 19. Cuando la inflación está entre 3,5 y 4,5, ese ratio PER anda en 15 y 16. Y nosotros en este momento estamos con un ratio más alto. Ahora, ojo, aclaro algo que no mencioné. Nosotros podemos ver ese ratio PER con las ganancias de los últimos 12 meses, o sea, un dato concreto que pasó, que es justamente lo que estábamos viendo acá. Perdón, lo que ahora les voy a mostrar, o lo podemos ver como con las ganancias esperadas de los próximos 12 meses. Eso sería lo que se llama el PER forward, es decir, es el ratio del precio comparado con las ganancias, tomando en cuenta las ganancias esperadas para los próximos 12 meses, que nos da 20,7, pero también podemos ver el mismo ratio, pero en vez de con las ganancias esperadas, lo podemos ver con las ganancias de los últimos 12 meses. Entonces, es un ratio que en este momento está en 26. ¿Sí? Es lo que se llama el PER trailing, y el otro es el PER forward. ¿Sí? Uno es con los datos que ya pasaron y otro es con la expectativa de las ganancias futuras. Entonces, estos datos históricos hablan del PER trailing, por eso tenemos que compararlo con 26. Y si nosotros ahora estamos con una inflación de 3,4, y la verdad que 19, 15 es más bajo que los 26 que tenemos ahora, ¿no? Es como en principio una señal un poquitito más como de alerta. Nosotros nos gustaría ver un ratio PER más bajo. Y la tasa de interés también lo va a afectar, y en todo caso piénsenlo como los bonos siendo la competencia de las acciones. Cuanto mayor sea la tasa de interés que pagamos por los bonos, o sea, mejor dicho, la que nos van a dar a nosotros como inversores que nos van a pagar, cuanto mejor sea ese rendimiento por los bonos, y yo voy a tender a dejar de comprar acciones para comprar un instrumento que es mucho más seguro, que son los bonos. Entonces, el inversor va a ir como migrando más hacia esta tasa de interés alta. ¿Sí? Entonces, cuanto más altos estén los tipos de interés, más bajo será el PER del mercado. ¿Sí? Hay más demanda por los bonos que tienen esa tasa de interés, y por el contrario, digamos como que las acciones no serían tan atractivas y bajaría esa valuación. Y después al revés, cuanto más bajos estén los tipos de interés, más alto va a ser el ratio PER.
por eso en un año como el 2021, es lógico que con tasas tan bajas esté cotizando en un ratio PER tan alto, de 22. Entonces, se entiende que si le queremos encontrar la justificación, obviamente que la vamos a encontrar. Bien, o sea, en un escenario con tasas de interés tan bajas, es lógico que se paguen un ratio tan alto. Por eso, vuelvo a insistir en que nuestro foco tiene que pasar por algo superior, por algo que va un poquito más allá. No es justificar los precios, porque siempre van a estar justificados. Nuestro pensamiento está en entender si esa situación que estamos experimentando es atípica o si es normal. Porque si no es atípica, el escenario va a cambiar. Y si el escenario cambia, los precios son los que van a terminar injustificados, ¿no? Porque estaban valuando un escenario, el escenario anterior, que después el escenario normal es un escenario distinto. Y ahí es cuando queda en evidencia la sobrevaluación, y por eso es tan difícil de que los inversores puedan ver sobrevaluación en un escenario como lo que vimos en el año 2021. Otro aspecto que también tienen que tener en cuenta cuando vemos a los ratios, obviamente que no se puede comparar peras con manzanas. De hecho, no vale lo mismo 1 kilo de peras que 1 kilo de manzanas. Bueno, lo mismo pasa en la bolsa. Normalmente sectores como el tecnológico van a tener ratios más altos y otros sectores más conservadores o más históricos o más value van a tener ratios más bajos, ¿sí? O sea, los sectores influyen y por eso también tenemos que entender cómo está compuesto el índice S&P 500, porque si está compuesto más bien por tecnológicas, hay cierto sentido de que los ratios estén altos, ¿sí? Por una cuestión simplemente del sector al que pertenecen. Pero creo que también si vemos este gráfico discriminado en color verde, que son las 10 empresas más grandes, que obviamente son tecnológicas, tenemos a Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta, entre otras, pero las principales son tecnológicas. Entonces, si vemos esas 10 empresas más grandes del S&P 500, es lo que está en color verde, y las 490 restantes es lo que está en color gris. Entonces, también está bueno ver, ok, la evolución discriminado. Y la verdad que, a ver, si bien, obviamente, que si le sacamos el componente de las tecnológicas, vemos que el ratio quedaría mucho más bajo, pero incluso viendo la evolución de las 490 restantes, también nos muestra que estamos más como en zonas de máximos, ¿sí? O sea, tanto el verde está, digamos, en zona alta, vamos a decir, respecto de su historia, y la línea gris también está en una zona alta respecto de su historia. El PDF, la mayoría de los gráficos dice la fuente y tiene la tarjeta con la URL. Sí, exactamente. Están los post-it. ¿En qué página obtienes esos gráficos? Bueno, a ver, uno de los que más vamos a estar utilizando es este que se llama Guide to the Markets, que es un informe del JP Morgan, que sí, ya les compartí, también está en el manual, pero este es un informe espectacular. Ven, tienen acá la evolución del precio, cómo viene el ratio PER, también tiene muchas cosas económicas que vimos la clase pasada, como por ejemplo la evolución de la inflación, cómo viene la tasa de corto plazo, cómo está la curva. Este informe es espectacular, es gratuito y se publica de manera mensual, que lo van a poder ver todos los meses, pero a veces también pueden descargarlo de manera diaria, que yo no sé si es un error de la página, porque creo que hay que pagar una suscripción. Entonces, algunos días yo entro y lo puedo descargar. Otras veces no me deja, ¿viste? Pero al día siguiente sí. Yo ya lo tengo acá como favorito, pero bueno, en todo caso se los voy a compartir acá en el chat. Quédense tranquilos que en el manual igualmente está. Entonces les va a aparecer esta página y yo siempre voy acá, en descargar. Entonces voy a la opción que dice Daily y pongo clic acá, donde dice Guide to the Markets PDF. Y por ejemplo, hoy no me deja descargarlo, me aparece esto de acá. Pero no importa.
me aparece, por ejemplo, el informe al 31 de mayo. Bien, 31 de mayo está bien, es más que suficiente. Yo acá le puedo hacer clic y voy pasando pantalla y me aparece todo el informe, ¿sí? Lo puedo ver. Pero bueno, a veces está interesante porque en el mismo día se puede descargar. Pero bueno, creo que es un, un error. Bueno, haber dicho esto entonces, chicos, a ver, entendamos que cuando vemos el precio del índice S&P 500, o en realidad cuando vemos el precio de una acción, estos dos datos que vimos en la clase de hoy, que son los EPS, es decir, la ganancia, y este otro dato, que es el ratio PER, cuando yo multiplico estos dos valores, finalmente es el precio del S&P 500. ¿Sí? Estos más o menos 5.000 que tenemos en este momento surgen de acá, del dato de las ganancias y del dato del múltiplo. Y este índice S&P 500, este precio, yo lo puedo medir tanto en relación a las ganancias de los últimos 12 meses, ¿sí? Datos trailing, datos que ya pasaron, o 12 meses que todavía, digamos, no están por venir, ¿sí? Que son los datos estimados, que es lo que llamamos forward. Entonces, básicamente, hoy pasa esto. Si yo tengo que decir, estos 5.000 de precio de cotización del S&P 500, ¿de dónde viene? Y si lo vemos de manera forward, viene por estos 250 que mencionábamos, ¿sí? La ganancia esperada para dentro de un año, con ese ratio PER de 20, que es el ratio que digamos, en relación a las ganancias que se están esperando. Si yo los multiplico, me da 5.000. O yo también puedo medirlo, estos 5.000 de precio, con los datos trailing. Entonces, los EPS que tenemos hoy de 192, estos datos que sacamos de Guru Focus, con este PER de 26, que recientemente les mostraba, me da estos 5.000. Entonces, a ver, estas cosas, por más que suenen como un poco obvias, también nos tiene que poner como siempre los pies, digamos, en la tierra, ¿no? Que sobre todo, ¿saben qué? Y esto sí, acá, así como critiqué a los fundamentales, también uno puede criticar a los técnicos y, a ver, convengamos que uno cuando hace esas líneas de soporte, ¿no? Esas proyecciones, desdoblamientos de canal y demás, a ver, hay que pensar si también tiene algún tipo de coherencia, porque finalmente el precio tiene que estar reflejando las ganancias. Entonces, también tenemos que pensar, ¿qué significa esa suba? ¿Qué velocidad tiene? ¿Es un 500% en un año, por ejemplo? Y tendrías que pensarlo un poco, ¿no? Porque no es algo como muy normal que pase algo como esto. O estás pensando en un 10% de suba, ¿no? O sea, me explico lo que quiero decir. Finalmente, ese precio que vemos los analistas técnicos, hay ganancias de fondo, no son numeritos azarosos. Hay ganancias. Creo que con la clase de hoy queda en claro que no es azaroso lo que muestra el precio, sino que justamente es el reflejo de las ganancias de las empresas. Entonces, cuando uno marca un soporte, debería estar haciendo algún tipo de cálculo como para decir, bueno, a ver, ¿es coherente que la ganancia de las empresas suba esto en un año? Bien, tenemos que pensar esas cosas cuando marcamos un soporte, porque no es lo mismo. A ver si me... a ver acá. Sí, o sea, a ver, no es lo mismo marcar un soporte con una velocidad alcista como esta, o marcar un soporte con una velocidad alcista como esta. No es lo mismo. Y la semana que viene, cuando nos empezamos a meter un poco más en cómo entrelazar el análisis técnico y fundamental, vamos a ir llegando un poco a estas conclusiones, ¿no? Pensemos cuando trazamos una línea tan inclinada o cuando trazamos una tan más plana, o sea, pensemos cuál es la lógica de fondo en relación a las ganancias que nosotros estamos, digamos, generando como una traducción a través del precio, ¿no? Y este sí es, yo creo, uno de los problemas de los analistas técnicos que siempre se olvidan, que al fin y al cabo estamos analizando empresas. Las empresas generan ganancias y las ganancias tienen velocidades habituales. Bien, tenemos que pensar también esa lógica que hay atrás.
Bueno, diría que, a ver, yo después les dejé algunos links también si quieren ir a ver ganancias, pero por ejemplo por sector, ¿sí? Capaz que ustedes quieren ver cómo está el ratio PER por sector, ¿bien? Ahí les voy a compartir el link, está igual en el manual, pero podemos ver acá, comunicaciones, por ejemplo, sector de comunicaciones. En color azul vemos el ratio PER, en rojo vemos el ratio PER, pero del índice S&P 500, así que podemos compararlo tanto con la historia como respecto del índice en general. Acá tenemos el ejemplo de consumo discrecional, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Lo que pasó año 2021, cómo se disparó el ratio del sector de consumo discrecional, cómo también tiene sentido esto que les decía de que el consumo discrecional, el sector tecnológico, van a ser como los que más demanda van a tener en esos momentos como bien eufóricos, ¿no? Entonces, también es lógico que estos ratios en estos sectores se hayan disparado tanto y no, por ejemplo, cuando vamos a ver consumo básico, ¿sí? Fíjense este gráfico de consumo básico, todo lo contrario. El ratio PER del consumo básico que está en azul se encontraba incluso por debajo respecto del índice en el año 2021. ¿Sí? Esto que les marco acá, año 2021. Consumo básico por debajo. ¿Sí? Esto concuerda con lo que les mencionaba al principio de la clase. En general, los inversores van a estar como mucho más eufóricos por sectores de tecnología, consumo discrecional, consumo de lujo, este tipo de consumos más en los momentos eufóricos. Bien, entonces, bueno, tienen estas alternativas. Después, bueno, esta página de Sachs también. Esta, ¿saben qué? Creo que sí, no recuerdo si lo puse en el manual, pero bueno, se llama Sachs.com, está muy bueno para ir a ver la evolución de los EPS, o incluso también creo que acá podían poner el ratio PER, si no recuerdo mal, y hacer algunas comparaciones, ¿sí? Pero por empresa en este caso, ver la evolución de un ratio PER, pero por empresa. Después les voy a mostrar también en TradingView se puede hacer y creo que es más práctico, sobre todo cuando quieren hacer algún gráfico, pero bueno, si no, hay empresas, hay páginas web que les dan esta información también. Y bueno, a ver, un poco para finalizar, a ver, las valuaciones, digamos, tienen también como ciertas características según en qué fase del ciclo te estás encontrando. Como les decía, siempre que estemos hablando de una crisis, va a haber subvaluación. Y cuando estemos hablando de auge, va a haber sobrevaluación. Bien, o sea, hay características habituales de esto. Entonces, a ver, siempre vuelvo a lo mismo. Cada vez que hagamos un diagnóstico, yo les puedo dar mi opinión, pero mi opinión es mi opinión y no vale más que la opinión de otra persona, ¿no? O sea, acá somos todos iguales. Las opiniones son totalmente subjetivas. Yo lo que quiero es que ustedes se queden como con la lógica, con la enseñanza, con el aprendizaje que hay atrás de todo esto. Pero bueno, si yo puntualmente con mi propia subjetividad tengo que hablar, bueno, en qué parte del ciclo estás con estas valuaciones, y yo digo, depresión esto no es, recuperación ya tampoco. Recesión tampoco es esto. Y en todo caso estoy como entre la expansión y el auge. Entonces, bueno, yo como que lo pongo un poquito ahí, ¿no? Como mi cosito del GPS, como expansión, pero poco más cerca del fin de la expansión que del inicio. Y un poco también quizás en concordancia a lo que vimos de la clase anterior del ciclo económico, que quizás un poquito me tienda a mostrar eso, ¿no? O sea, auge no, pero en expansión y quizás sí, tengo que decir un poco más, bueno, ok, expansión, pero más al principio o más al final. Quizás un poquitito más para el final, ¿bien? Pero bueno, acá la verdad que cada uno de ustedes puede pensar lo que quiera, pero bueno, sí creo que algunas cosas no deberían ocurrir, como por ejemplo depresión. Ahí sí creo que deberíamos como discutir seriamente si alguien considera que las valuaciones actuales se corresponden con un momento de depresión, ¿no? Creo que ahí sí vamos a estar como
creo que sí, ahí discutiría en cierta manera, discutir en el buen sentido, ¿no? O sea, porque, a ver, me parece que tanta, digamos, diferencia no debería haber, pero bueno, sí creo que algunos puedan verlo más como, bueno, no, expansión, pero no para el fin. Yo lo veo más como al principio. Está bien. Algunos dirán auge. Bueno, también. O algunos dirán, no, recuperación, todavía recuperación, quizás más al final, pero recuperación, bueno, ok, no está tan mal, estamos más o menos en una sintonía parecida, pero digamos, es muy difícil de que en este momento digamos que estas evaluaciones corresponden a una crisis, ¿no? Esos momentos de grandes oportunidades. Me parece que, a ver, luego de todo lo expuesto, creería que no, pero bueno, digamos, podemos discutirlo, podemos conversarlo y como digo, o sea, la verdad que en ese sentido mi opinión no vale más que la opinión de cada uno de ustedes. Así que bueno, más allá de lo que pueda decir Maru analista, que como digo, puedo ser una pésima analista, lo que me importa acá en este curso es que pueda ser una buena profesora y compartir con ustedes bien los conceptos que hay atrás de todo esto. Dicho esto, chicos, todos los que quieran ir a ver el partido, vayan tranquilos, los dejo en paz. Nos vemos el martes de la semana que viene con el ciclo emocional y ya a partir de la semana que viene las clases van a estar como un poco más tranquilas, ¿no? Porque sé que este tema es un poquitito pesado, el que vimos hoy o el que vimos la clase pasada, ya para la clase que viene es más tranqui porque es ciclo emocional, así que bueno, va a estar un poco más divertido. Bien, just in time para el partido, totalmente. Son libres y me dicen, chicos, si queda alguna consulta, algo que quieran preguntar, los que no estén desesperados por el partido, ¿no? Y que quieran preguntar algo, si algo quedó picando. Me parece que todos quieren ver el partido. Bueno, hagamos lo siguiente. Hago el conteo porque veo que no hay preguntas. Ok, hago el conteo entonces. A las 3, a las 2, a la 1. Ok, no hay preguntas, cerramos por hoy. Un beso muy grande a todos y muchísimas gracias, Mauro.